Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy, 29 de septiembre, recordamos a los arcángeles. Primero es Gabriel, después tenemos Miguel y después tenemos Rafael. En realidad es la celebración de los tres arcángeles. Alguna vez ella me mandó a solamente de San Miguel. Bueno, escuchemos la palabra de Dios de la profecía de Daniel, capítulo 7, del 9 al 10, del 13 al 14. Daniel continuó el relato de sus visiones diciendo: yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles y millares lo servían y centenares de miles estaban de pie a su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo del hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino no será destruido. Queridos amigos, qué hermoso es lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? Hoy, al celebrar a estos tres arcángeles. Gabar, él significa fuerza de Dios. El que da la potencia, la fuerza, el que engendra. Justamente Gabriel, su función es el engendrar, nada más y nada menos que al Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Luego, queridos amigos, Miguel, mi como él, quien como Dios. Una vez que engendramos al Cristo, tenemos que defenderlo. Y por eso San Miguel es el que defiende con la espada, con la lanza, para que no nos haga ningún mal, para que podamos luchar contra todo mal, queridos amigos. Mi como él, quien como Dios. Obiga tu yahuereco, lleva la Rafael, Rafa, quiere decir curar, Dios que cura. La ñandé, entonces la ñañona en oro contra todo mal, contra toda corrupción, contra toda situación negativa. Catuete yo que cuera lleva, ya cuerata catuete, Dios que cura, dice la Rafael. Fuerza de Dios, porque cuando tenemos la fuerza de Dios, ¿quién como Dios? Más el añeco tenga ya como peñan de yara. A peñan de yara ñandé ya no, evidentemente que ñandé ya cuera y tema hoy, Rafael. Pidamos esta gracia, que el Señor nos bendiga, que nos fortalezca y que esa majestad de Dios, esa potestad que se le dio al Señor, dice, a través de sus ángeles que nos muestran dominaciones, principades, tronos, nos haga entender que este es nuestro destino. La gloria, el reino de Dios en medio de nuestra familia, en medio de nuestra nación, en medio de nuestro querido Paraguay. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.